El doctor Marco Antonio Peñalonso va a realizar la presentación. Esteban está estudiando para el MIR en España para empezar su residencia en cirugía. Así es que me voy a permitir hacer yo la presentación. Bueno, las complicaciones más frecuentes y temidas de la tiroidectomía siguen siendo la lesión del nervio recurrente laringio, que se presenta más o menos en el 1 al 2% de los pacientes, y la hipocalcemia, que puede ser transitoria hasta en un 40% y definitiva en alrededor del 1 al 3%. La definición de hipocalcemia posoperatoria para algunos autores es la aparición de síntomas y signos sugestivos en las primeras 24 horas post-tiroidectomía o la medición de un calcio sérico que esté por debajo de 8 miligramos por decilitro. Hay que recordarse que en las primeras 24 horas los pacientes pueden tener cierto grado de hemodilución y que hay secreción de hormona antidiurética que puede alterar la medición del calcio. La causa principal de hipocalcemia es la disminución o falta de producción de PTH, que algunos se la atribuyen al aturdimiento de las glándulas paratiroides por el trabajo de disección de la glándula tiroides y haber comprometido parcialmente su vascularidad y haber provocado edema, y para otros autores por el número de paratiroides preservadas después de la cirugía. Lo que ha sido documentado es que alrededor del 12% tendrán una deficiente producción de PTH, que alrededor del 73% recuperarán la función en la primera semana post-op y que alrededor del 1%, que pareciera ser muy discreto, necesitarán sales de calcio y análogos de vitamina D por el resto de la vida. No existe un consenso hasta la fecha de cuántas paratiroides deben ser preservadas para disminuir las posibilidades de presentar hipocalcemia postoperatoria. Sin embargo, la creencia general es que a mayor número de paratiroides preservadas existe una menor posibilidad de hipocalcemia. Lo que sí es cierto, y en eso sí hay un acuerdo universal, es que la búsqueda sistemática de identificación de las paratiroides durante la tiroidectomía no se recomienda para minimizar el riesgo de comprometer su riego sanguíneo y su función postoperatoria. La hipótesis de nuestro trabajo fue tratar de establecer si existe una correlación entre el número de glándulas paratiroides preservadas durante la tiroidectomía total y la aparición de síntomas de hipocalcemia. Se trata de un estudio de cohorte retrospectivo en pacientes operados en el centro de tiroides y paratiroides. Fueron operados por enfermedad benigna y por enfermedad maligna. Como criterios de exclusión no se incluyeron pacientes con cirugía tiroidea o de cuello previas, pacientes que tuvieran hipercalcemia preoperatoria o pacientes a los cuales se les hubiera hecho, además de la tiroidectomía, la resección de un adenoma paratiroideo por un hiperparatiroidismo primario diagnosticado preoperatoriamente o como un hallazgo incidental. La identificación de las paratiroides se basó en la identificación al ojo desnudo por el cirujano con luz blanca y por autofluorescencia usando un haz de luz del espectro del rojo cercano. Y la viabilidad de las paratiroides al final de la disección fue juzgada igualmente por apreciación visual del cirujano o por angiografía postdisección con verde de indocianina y autofluorescencia. El número de paratiroides preservadas se registró usando lo que el equipo del doctor Siches en el Hospital del Mar en Barcelona denomina como PIGRIS, y es una fórmula que es 4 paratiroides menos las glándulas autotransplantadas más las glándulas encontradas por el patólogo en la pieza quirúrgica. Los síntomas de hipocalcemia fueron registrados en los pacientes que los presentaron en las primeras 24 horas y fueron esencialmente parestesias peribucales de manos o de piernas o la presencia de espasmo carpopedal espontáneo. Y a todos los pacientes se les midió a las 6 horas niveles de calcio, fósforo y PTH.
Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado y el manejo estadístico consistió en herramientas descriptivas y unas pruebas de correlación de Pearson. De enero del 20 a diciembre del 24 se operaron 114 pacientes por patología tiroidea en CTP. El 63% de ellos se les hizo una tiroidectomía total y de estas la mayoría fueron por enfermedad benigna. El 90% de los pacientes fueron del sexo femenino, como era de esperarse, y la edad promedio fue de 44 años. Las glándulas posibles a identificar en los pacientes a los que se les practicó una tiroidectomía total eran 288, de estas fueron identificadas 229 por visión directa, 83 por visión directa y autofluorescencia, y fueron preservadas el 99% de las glándulas identificadas, salvo una que necesitó ser trasplantada. En el 50% de los pacientes fueron identificadas 4 glándulas, en el 36% 3 glándulas y en el 86% más de 3 glándulas. 6 pacientes presentaron hipocalcemia postoperatoria, 2 con 2 glándulas preservadas, 2 con 3 glándulas preservadas y 4 con 4 glándulas y 2 con 4 glándulas preservadas. El total de pacientes que presentaron hipocalcemia fueron 6, que equivale al 8.33%. Tal vez lo más importante del trabajo es que logramos establecer que a las 6 horas, a mayor número de glándulas preservadas, era mayor el valor de calcio, como podemos observar en esta gráfica, con una correlación de Pearson de 0.27, con una P estadísticamente significativa. Igualmente pudimos correlacionar el número de paratiroides identificadas con el valor de PTH a las 6 horas posoperatorias, y a mayor número de glándulas preservadas fue mayor el valor de la PTH, con una correlación de Pearson de 0.13, aunque no fuera estadísticamente significativa la P. Nuestro estudio nos permitió comprobar que a un mayor número de glándulas paratiroides preservadas hay una correlación directa con valores más altos de calcio y PTH a las 6 horas posoperatorias y una menor posibilidad de presentar hipocalcemia. En promedio se identificaron 3 glándulas paratiroides por paciente, en el 85% de los pacientes fueron identificadas más de 3. Pensamos que la autofluorescencia es un recurso útil y valioso que contribuye a la identificación intraoperatoria de las glándulas paratiroides. Igualmente la angiografía postdisección es valiosa para de una manera objetiva poder valorar la viabilidad de las glándulas preservadas, aunque requiere de un equipo sofisticado y una curva de aprendizaje, y en nuestra experiencia las fotos y los videos que se ven en las presentaciones no corresponden exactamente a la vida real. Las limitaciones de nuestro estudio es que es una muestra pequeña y que el criterio de viabilidad de las glándulas se basó subjetivamente en la apreciación por el cirujano. En conclusión, a mayor número de glándulas paratiroides preservadas, menor riesgo de hipocalcemia posoperatoria, y consideramos que el predictor más importante de hipocalcemia es el número de glándulas preservadas. El uso de autofluorescencia lo consideramos un recurso útil, como lo dije antes, y pensamos que el número de glándulas preservadas ideal debiera ser no menor de 2 para evitar la hipocalcemia postoperatoria. Muchas gracias.